toda esta tierra se llama Misiones por las misiones de los jesuitas. Entonces ya hemos estado en Santo Tomé, que era muy importante, por lo visto, una misión muy importante, y ahora vamos hacia la misión de San Ignacio. Bueno, les voy a pedir que presten mucha atención a la maqueta. ¿Puedo filmarte? Sí, señor, no hay problema. Vamos. Porque esta misión está en estado natural, sí. Entonces, vamos a prestar atención a lo que vemos en la maqueta, entonces aplicamos cuando hacemos el recorrido. Esta misión, junto con la de San Ignacio Miní, fueron las dos primeras misiones fundadas en la región del Guairá por los padres Cataldino y Maceta. Después se trasladan al arroyo Llave-Virí, que lo van a cruzar cuando van hacia San Ignacio, y en 1686 se asienta definitivamente, o sea, 10 años antes que San Ignacio Miní. Todos los pueblos prácticamente tienen el mismo trazado urbano. Ustedes cuando empiecen a ver las otras maquetas van a ver que son muy similares. Acá lo que cambia es la ubicación de estos edificios. Nosotros estábamos acá, vamos a entrar por la parte del huerto, que es el número 4, pero la entrada original siempre se daba por el medio de la casa de los guaraníes y enfrente ya tenían el templo principal. Acá está ubicada la casa de los padres, el 5 es el sector de los talleres, el 3 es el cementerio, el número 1 es la plaza, todo lo que figura como número 6 son las casas de los guaraníes, el 7 es el Cotiguazú, que en lengua guaraní significa casa grande, y el número 8 es la capilla de Nuestra Señora de Loreto. Aparte de esa capilla del huerto a mano izquierda está la del Monte del Calvario. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y con respecto a los elementos que están acá, fueron encontrados en las letrinas en el año 1996. Es cerámica jesuítica y posjesuítica. Y los elementos de vidrio sí se traían desde Europa para los padres jesuitas. Llamadas guaraníes, que eran semisedentarios. Se trasladaban cada 4 o 5 años, ¿sí? Después, en sí vienen los españoles y está el sistema de encomienda, donde un español tenía a cargo a varias familias guaraníes. A cambio, los evangelizaban. Antes que estén los padres jesuitas en esta región estuvieron los padres franciscanos. Y a cambio estos españoles lo que hacían era protegerlos de los bandeirantes, portugueses o mamelucos, ¿sí? Que eran la misma persona, solo con diferentes nombres, ¿no? Bueno, de ahí se comienza a explotar la mano de obra guaraní. Por ese motivo, Hernán Arias, que era el gobernador de Asunción, envía una carta al rey de España pidiendo que vengan los padres jesuitas, teniendo en cuenta los trabajos que habían hecho en África, Japón, China. Así cuando llegan acá fundan San Ignacio Guazú, que actualmente está en territorio paraguayo. Guazú es grande, Miní es chico, esa es la diferencia entre los dos San Ignacio. En pocas palabras, reducción es la reducción de espacio del hombre guaraní, de que estén dispersos en la selva a que vengan a vivir dentro de estos pueblos. Creo que era la manera de culturizarlo. Claro, y evangelizarlo. Cosa que los padres franciscanos no lograron. A lo sumo que hacían eran edificios que eran las iglesias, los templos, ¿sí? Bueno, lo que veníamos caminando, les cuento que es toda la parte del huerto de los padres, que estaba rodeado por muros de piedra unidos con adobe. Al final tenían unos techitos para que el agua de la lluvia no lave el adobe del interior y los muros se derrumben. Acá cultivan diferentes frutos y vegetales. Con respecto a la capilla del Monte del Calvario, desde donde estamos ubicados, a su mano izquierda, a 1 kilómetro, se encuentra esta capilla, sobre un cerro de 200 metros sobre el nivel del mar, que es un lugar relativamente alto para la zona sur de la provincia. Entonces de ahí controlaban todos los alrededores. De hecho, en los inventarios que quedaron en el año 1768, después de la expulsión de los padres jesuitas, se hace mención que acá en el sector del huerto había pólvora. Por el hecho de, en caso de ataque, era un buen lugar para defenderse sin que afecte a la población. El predio actualmente tiene 75 hectáreas. En general rondaba entre los 4.000 y 7.000 habitantes. En terrenos altos y alejados de los ríos. En caso de inundación, para que no afecte a la población, y al estar cerca del río, tenía un acceso fácil para el enemigo. Ahí desmontaban y lo primero que hacía era cultivar, cosa de asegurar la alimentación del pueblo. Entonces después recién se trasladó al pueblo y comenzaban a edificar. Lo primero que hacían era la iglesia, porque justamente la evangelización era el fin. Los que tenemos acá a mano derecha son los muros del huerto de los padres, que comenzaban cerca de este techado de chapa zinc y continuaban por donde nosotros veníamos caminando, ¿sí? Habían algunas viviendas que tenían una sola habitación, eran para familias pequeñas. Las que tenían 2 habitaciones unidas por una puerta interna eran para familias más grandes. Las puertas de las casas eran muy bajas, pues los guaraníes medían 1,50 las mujeres y 1,55 los hombres. Una más que eso, muy pequeñita. Igual, de hecho, ahora van a ver las comunidades en vía guaraní que tenemos, tampoco, o sea, siguen siendo muy bajos, siguen con los rasgos de los guaraníes. De hecho, son descendientes de los guaraníes, solo que a los guaraníes que no se redujeron dentro de los predios se los denominaba caingans.
Una hermosura. Esas son, si son las grandes así, Sí. esas son las hormigas tigres o marabuntas. Ah, esta es la que hace la marabunta. A 3. A los termiteros se le llama tacurú. Y hay una piedra de origen volcánico que se le llama tacurú o itacurú. Porque si se logra romper uno de esos termiteros que es muy resistente, tiene el aspecto de la piedra. Sí, es muy... Bueno, ¿y aquí de dónde sacaban la piedra? Bueno. Porque esto no es un territorio muy de piedra. No, acá tenemos, bueno, hay varios tipos de piedra, pero son 3 las que abundan, digamos. El basalto, que son los paredones grises que tienen al costado de la ruta, que fue una piedra muy dura, De ahí. pero no llegaron a utilizar para las construcciones por el hecho de que era una piedra muy resistente. Utilizaron la piedra de origen volcánico, que traían del costado del arroyo Yabebirí, que ustedes que venían de San Ignacio lo cruzaron al arroyo, que es donde están haciendo ese puente, y ustedes lo van a cruzar ahora. Y la piedra arenisca traían de 2 canteras que están a 1,5 kilómetros acá, que es una piedra sedimentaria. Un banco de madera con unos agujeros que eran los inodoros, y en la parte del frente era el sector de aseo. De hecho ya tenemos algunos pisitos originales acá en este sector, que son como unos tipos de ladrillo con unas puñas para encastre. Y había una pared que dividía el sector de letrinas con el sector de aseo y había candelabros en ambas puntas para iluminar el interior. Este sector de letrinas era para los padres jesuitas, hermanos coayuctores y los visitantes. Los guaraníes hasta el momento a la selva. Porque hasta el momento no se hizo, o sea, no se encontró ningún vestigio de letrinas o de madera o de piedra. Y esta madera es original de la época, al igual que los tirantes del sector de letrina. Madera urunday, lapacho, son maderas muy resistentes. El urunday más que nada actualmente se sigue utilizando. Así que es con sus familiares y así lograron manejar a toda la población que vivía. O sea, 2 padres manejaban todo. 2 padres y... Claro, buena estructura. No, estructura militar. Es que los jesuitas fue una orden, tal cual. pero con unas normas que son militares totalmente. Y entonces lo hacía muy bien. ¿Qué? En todos los sentidos. Y sí, la mayoría siempre fue... ¿No? Y la jerarquía es importantísima. Y la obediencia, fíjate, son los 3 votos que tienen: pobreza, obediencia y castidad. Pero la obediencia es rigurosa. Sí, ¿Castidad? Castidad. Yo sabía que era voto de temperancia. No de Temperancia ya no. Yo ya es que como aquí tenemos líos, no sé lo que es la temperancia. Vamos, que hay que atemperarse. Que no hay que... Claro, no, porque, bueno, por lo menos lo que nosotros, o sea, lo que leímos o que nos dijo el profesor en su momento en la facultad. ¿Temperancia qué diferencia tiene con la castidad? Y la castidad es nada. La Nada, temperancia oficialmente es cuando nada. Así Oficialmente que, allí en España, lo que pasa es que bueno, tendría por lo menos porque el profesor Agarrey nos dijo, entonces claro, temperancia nunca escuchás siempre un sacerdote, por lo general es el voto de castidad, siempre se sabe eso. San Ignacio sí, o sea, se conservó mucho más por el hecho de que la gente del pueblo comenzó a cuidar su vivir patrimonio. allí, a lo mejor. Claro, o sea, San Ignacio creció en torno a las reducciones jesuíticas y los lugareños comenzaron a cuidar porque veían que las personas venían a visitar. Más que después viene Leopoldo Lugones con Horacio Quiroga, sacan fotos para La Nación y a partir de ahí viene Oneto a hacer los trabajos de reconstrucción. Acá en el año 1990 recién se empiezan a limpiar los senderos y a apuntalar las paredes. O sea, imagínense los... Pero no existía nada. Ignacio tiene las hojas del UMB que están dibujadas en las piedras, la flor de la pasionaria y la flor de la yerba mate. Y si observan las paredes también van a ver que son muy anchas, porque las paredes eran autoportantes. Lo primero que se hacía era el techo y después se colocaban las paredes como protección. La primera parte estaba hecha de piedra, la segunda parte estaba hecha de unos ladrillos de 50 centímetros por 30 de ancho de adobe y la parte final solo de adobe. ¿Sí? Tenían 2 capillitas, que eso también se ve muy bien en San Ignacio Miní. Tenían 2 capillas en la entrada. Y acá en el caso de Loreto está la capilla del Monte del Calvario y la capilla de Nuestra Señora Loreto. Que dentro de los 2 padres, uno estaba encargado de la parte contable y el otro de la parte religiosa. El padre encargado de la parte contable hacía las cartas anuas, que eso se enviaba al padre provincial que estaba en corto. Entonces todo eso, o sea, los datos con lo que se fue reconstruyendo la historia, parte de la historia, si bien hay muchas cosas que no se saben con exactitud o que no se ha encontrado información hasta el momento, se sacó todos los inventarios. Y acá se hace mención de la tumba del padre Antonio Ruiz de Montoya. Este padre es el que trasladó a los pueblos desde el río Paranapanema hasta la margen del arroyo Yabebirí, ¿sí? Tanto San Ignacio Miní como Nuestra Señora de Loreto. Luego se fue a España para hablar con el rey para que se dieran armas de fuego a las misiones jesuíticas
De ahí lo enviaron a Perú, donde él muere, y de ahí 40 guaraníes de Loreto se van y traen sus restos, que estarían dentro de la iglesia. Le digo que estarían porque de acuerdo a esos datos están los Deberían de estar. pero no se hizo ningún trabajo hasta el momento para verificar si estarían los restos o no. Hojas grandes. Sí, bromelia, ¿no? No. No, no es una bromelia, No, es un bromelia philodendron. Por ahí deben conocer la sandalia, costilla de ano, oreja de elefante, por Sí, ahí las tienen sí, en sí, maceta. sí, Bueno, sí. es de la misma familia, se llama huembe. Con las raíces que caen hacia el suelo, los guaraníes sacaban lo que recubre la raíz y trenzaban las hamacas para dormir en el interior de sus viviendas. Y también utilizaban para atar los tirantes de madera, es una fibra muy resistente. Actualmente la comunidad en guaraní utiliza para hacer las decoraciones de sus cesterías, los manguitos de los bolsos, y tiene un fruto que es comestible además. ¿Trin? Ese es té. Té. Eso Era es té. Lo que Ah, eso era té entonces lo que hemos visto. Venían por Y el la mate es esto. Sí, té. Entonces sí, hay té. mucho té puesto en Estaba la en calle, las Marías, las Marías. El mate ese es esto. lugar ahí lo pueden visitar para ver el proceso del té y de la yerba mate. Y también más adelante en Santo Pipó tiene la yerba piporé, donde también pueden ver la elaboración de la yerba mate. Ahora creo que no estamos en época de cosecha. No me estoy acordando muy bien, pero son 2 cosechas al año. Aquí lo que hemos visto ahí. Esa es la bromelia. Ya. que usted- Ah, esta es la bromelia, Sí, esa ¿no? es la bromelia. Que es de la misma familia que Este- la naná. La bromelia. Es uno de los tipos, por ahí en las florerías ustedes la ven, la que tiene el son los chiquititos. Son 5 tipos de tucanes que tenemos. Acá los vemos a 3 de los 5. Y el pilito que ¿Y tenemos. cómo le llama a esta, la higuera? ¿Eh? ¿La higuera? Esta. ¿Cuál? Higuera brava. Brava. Higuera brava. Higuera salvaje. higuerón, Ficus Higue- enormis. Ficus enormis. científico. Claro, ficus enormis. No tiene problema adaptarse a nada. Natural. Y ya, o sea, hay en muy pocos lugares. ¿Cómo has dicho que se llama? Araucaria mustifolia. Araucaria morcifolia. O sea, esta es prima hermana de la otra araucaria, de la que venimos viendo por la Patagonia. De la misma familia. Esa es la Sí. araucaria araucana y esta es la araucaria Araucana, exactamente. angustifolia. No sé la diferencia que hay. Parece que las hojas, por lo que me había dicho una señora que era allá. Sí. Yo, bueno, cuando me fui para allá, me fui con... Sí, ese ficus, como no tiene problema de adaptarse, crece sobre las piedras, crece sobre otros árboles o crece solo. En este caso se rompió un gajo del árbol, cayó la semilla de la higuera, comenzó a crecer la higuera y terminó matando el árbol que quedó en el interior. ¿Sí? O sea, no es una especie parásita. En el caso de que el árbol sea un ejemplar nuevo, las raíces lo van apretando y la savia no sigue circulando y lo termina matando. Cuando ustedes van para la ruta 12 ahora, fíjense dónde está el lomo de burro, hay una palmera yatay con una higuera, pero como la palmera crece hacia arriba, no tiene problema. Que como lo tiene sujeto, Y ahí tiene la bromelia. se sostiene sobre él y ya ha podido con él. Es verdad. Esto se tiene que dar, en este clima, se tiene que dar. Los 2 árboles que están juntos, ¿ven el de tronco más grande? Ese se llama timbó o oreja de mono, es una madera liviana y que flota fácilmente. Con eso los guaraníes hacían las canoas. Y también los guaraníes, antes de la llegada del hombre blanco, lo que hacían era sacar la corteza del timbó, colocaban en el agua, eso le sacaba el oxígeno al agua y los peces, o sea, en vez de pescar, lo que hacían era sacarlos con las manos a los peces. Qué pedazo de iglesia. Tipo de hongo. El altar principal que tenía goteras. La segunda para colocar la imagen de Nuestra Señora de Loreto. Y la última es cuando se van los padres jesuitas, vienen dominicos y franciscanos. Entonces la población disminuye y era necesario disminuir el tamaño de la iglesia y construyen esta pared.